Evangelio de San Mateo. Capítulo 15. Mandatos de Dios y enseñanzas de los hombres. Unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén, se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? ¿No se lavan las manos antes de comer? Jesús contestó: ¿Y ustedes, por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí, ya lo tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre y su madre. Y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. ¡Qué bien salvan las apariencias! Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Palabra del Señor. Los fariseos preguntan a Jesús: ¿por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer? El Señor Jesucristo percibe la mala intención de los fariseos al formularle esta pregunta. Si bien el lavarse las manos es positivo porque es una norma básica de higiene, sin embargo, Jesús veía más allá, ya que todas esas buenas costumbres y prácticas religiosas solían convertirse en una cortina de humo que escondía lo verdaderamente esencial, que era la pureza interior y la misericordia. Por ello Jesús los cuestiona a ellos, haciéndoles referencia a lo que los judíos denominaban el Corbán. El término Corbán proviene del hebreo Korban, que significa ofrenda. Esta expresión, utilizada por los judíos, los liberaba de la obligación que tenían de atender a los padres, como lo ordena el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Cuando un judío pronunciaba el término Corbán, significaba que todo beneficio económico destinado a los padres se convertía en una ofrenda al templo, quedando por ello los padres desamparados. Jesucristo cuestiona duramente a los fariseos porque ellos permitían este acto de crueldad contra los padres. Mancha al hombre lo que sale de él. Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Poco después, los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tus declaraciones? Jesús respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. No les hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces Pedro le pidió: explícanos esta sentencia. Jesús les respondió:
¿También ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Palabra del Señor. El Señor Jesucristo critica las prácticas de purificación exageradas de los fariseos, como el lavarse las manos o no consumir carne de animales considerados impuros. Por ello, el Señor Jesús enseña que no son los alimentos los que manchan al ser humano, sino lo que sale del corazón. El corazón es la sede no solamente de los sentimientos y afectos, de los sueños y proyectos, sino también es la sede de las grandes decisiones morales. El corazón humano puede llegar a ser muy bueno al ser el centro de la bondad, el centro de la verdad, el centro del amor. Sin embargo, el pecado original introdujo la malicia en el corazón y puede llegar a convertirse en el centro de la maldad, de la mentira, del odio, lo que lleva incluso a la deshumanización del ser humano. El ser humano tiene la libertad de cultivar en su corazón intenciones buenas, nobles, generosas, altruistas, bondadosas, pero también tiene la libertad de cultivar intenciones malas, mezquinas, egoístas, amargas. Jesús sana a la hija de una pagana. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio». Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Atiéndela. Mira cómo grita detrás de nosotros». Jesús contestó: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía: «Señor, ayúdame». Jesús le dijo: «No se debe echar a los perros el pan de los hijos». La mujer contestó: «Es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en aquel momento quedó sana su hija. Palabra del Señor. La mujer cananea que suplica al Señor Jesús la sanación de su hija es ante todo una madre desesperada, que rompe todas las barreras que la separan del Señor Jesús. Ella sabe que es una mujer pagana, es decir, una extranjera, despreciada por los judíos, y por amor a su hija se expone al rechazo, al ridículo, a la burla. El Señor Jesús le explica que ha venido primero para las ovejas de la casa de Israel, pero se lo explica con un lenguaje duro. Sin embargo, ella lo soporta todo por amor a su hija, y por gracia de Dios suplica con mucha fe, y Jesús también
rompe barreras por amor y hace el milagro favoreciendo a una pagana, una mujer extranjera. Al hacer este milagro en favor de una mujer extranjera, Jesucristo nos demuestra que vino al mundo para salvar a todos los que creen y confían en Él, sin importar las barreras de la nacionalidad. Asimismo, la mujer cananea nos enseña que debemos ser perseverantes e insistentes mediante la oración para buscar a Dios, encontrarlo y lograr su favor. Segunda multiplicación del pan. De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él, trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y que los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron: estamos en un desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7, y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescaditos, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos y estos los repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después Jesús despidió a la muchedumbre, subió a la barca y fue al territorio de Magadán. Palabra del Señor. Con el milagro de la segunda multiplicación de los panes y de los pescados, Jesús nos confirma el poder que tiene sobre todo lo creado, demostrando su divinidad. También nos demuestra su humanidad, porque al ver la necesidad de la gente, sobre todo de los más pobres, siente compasión. Jesús sabe que la gente muchas veces lo busca solamente por necesidad, y Jesús atiende sus necesidades, efectuando numerosas curaciones y también saciando la necesidad del alimento corporal que tienen, ofreciéndoles un pan o un pescado. Este milagro es una prefiguración de la Eucaristía. Eucaristía en la que Jesús no solo nos da un pan, sino el pan de vida eterna, que es la donación de sí mismo, ofreciéndose al Padre por amor a nosotros. Mensaje, querido hermano, querida hermana. El Señor Jesús nos invita a purificar nuestro corazón para que sea semejante al suyo, limpio, rico en amor y compasión por los más necesitados. Que el Señor te bendiga.